Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. La producción en este momento está ubicándome ya una nota cortita que nos envió ayer desde San José, Costa Rica, la periodista Sara Carranza. Sara va a cubrir la reunión de la presidenta del país, Xiomara Castro Sarmiento, con su homólogo de Costa Rica. Tienen que resolver algunas discrepancias que hay en torno al sistema de integración centroamericana SICA. La semana pasada, Nicaragua anunció su retiro temporal del SICA. Fíjese bien usted, porque aparentemente no se le aceptaba a su representante como secretario general. En este momento la presidencia pro tempore la tiene Honduras a través de la presidente Xiomara Castro. Se rotan cada 6 meses los gobernantes centroamericanos, pero a Nicaragua no se le acepta la propuesta del secretario general y eso molestó a Ortega, que dijo la semana anterior, pues nos retiramos temporalmente del SICA, pero rectificó el sábado y dijo no, seguimos en el sistema de integración centroamericana. Pero ayer ha trascendido desde Managua a través de la prensa, el diario eterno de Pedro Joaquín Chamorro, un elemento que no es nuevo. Ustedes recuerdan cuando hizo un viaje, si mal no recuerdo, a Rusia, el ministro del gobierno Ricardo Salgado, y anunció la posibilidad de que Rusia, como observador, ingresara al sistema de integración centroamericana. Pues aparentemente, he estado leyendo en algunos medios, Rusia presiona para formar parte del SICA como observador, teniendo la venia de Nicaragua, pero aparentemente esto no ha concitado voluntades favorables de algunos países que pertenecen al sistema de integración centroamericana. Entonces la gobernante hondureña, que tiene la presidencia pro tempore del SICA, estará en las próximas horas en San José, donde dialogará con el presidente Rodrigo Chávez. Luego viaja el jueves, es decir, mañana a Guatemala, para dialogar con Bernardo Arévalo. Y ténganlo seguro que entre otros temas, este es el tema central, la controversia que se ha presentado en el sistema de integración centroamericana. Y estará en la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá a finales de este mes. Así que a partir de hoy tiene una agenda centroamericana muy importante, Xiomara Castro Sarmiento, la presidente hondureña. Este no es el tema central, es que le estoy dando un poquito de espera, aunque ya tengo uno de los invitados aquí, a Gilberto Ríos. Me dicen que ya viene Gilberto. Seguramente se ha atrasado por el tráfico que muchas veces se vuelve denso aquí en la ciudad capital. Y además les anuncio que tendré hoy a un importante youtuber argentino, Rogelio López Gileimen, escritor, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, pero muy metido en las ideas del actual presidente y muy cercano al presidente de Argentina, Javier Milei, para tratar a fondo esta temática de Argentina, pero además, hace algunos minutos, yo diría hace algunas horas, estaba viendo un interesante artículo en la revista Nueva Sociedad, de ahora de junio de 2024. América Latina, un momento destituyente, entre signos de interrogación. América Latina, un momento destituyente. Solo avanzo un parrafito. América Latina se encuentra hoy en un complejo momento político en el que parecen predominar el rechazo a las élites, el inconformismo y la volatilidad electoral. Los presidentes sin mayoría parlamentaria, el ascenso de outsider y la emergencia de derechas radicales dan cuenta de una fuerte crisis de representación. Los líderes políticos se enfrentan a electorados más esquivos y horizontes políticos más cortos. La región ha pasado de la voluntad constituyente de los primeros años 2000 a dinámicas destituyentes en un contexto de fuerte malestar ciudadano. Le voy a leer un poquito más, unos 3 párrafos más de este interesantísimo artículo de la revista Nueva Sociedad, América Latina, un momento destituyente,
que es el número 311, mayo-junio de este año. Está fresquito el artículo. Pues ya les he anticipado quiénes estarán, ya los voy a presentar oficialmente. Voy a hacer una conexión con Sarita Carranza para que me dé un poco más de contexto sobre la presencia hoy de la presidenta hondureña Xiomara Castro en San José, Costa Rica, donde dialogará con el presidente de esa nación. La presidenta Xiomara Castro iniciará este jueves una gira por Costa Rica y posteriormente por Guatemala y Panamá, ya que al ser la presidenta pro tempore del Sistema de Integración Centroamericano SICA, le tocará mediar y liderar un proceso de diálogo para resolver la parálisis institucional en que está ese organismo, al permanecer sin secretario general por falta de consensos para nombrarlo, desde noviembre pasado cuando renunció Werner Vargas, quien fue electo para el periodo 2022-2026 que le corresponde a Nicaragua. Luego de estos 7 meses que no lograron acuerdos para nombrar un nuevo representante de ese país, el gobierno de Daniel Ortega anunció la semana anterior que se retiraría del SICA de forma temporal, pero el fin de semana se retractó y anunció que sí asumirá la presidencia pro tempore como le corresponde por ley. Sin embargo, de acuerdo con una publicación de diario La Prensa de Nicaragua, algunos analistas prevén que aunque Ortega asuma la presidencia, para la elección del secretario no habrá consensos, ya que la mayoría de gobernantes del Istmo no quieren que un nicaragüense asuma ese cargo y prefieren paralizarlo hasta que haya cambios de gobiernos, pues aseguran que el régimen de Ortega busca incorporar a Rusia como miembro observador del SICA. También dice que consideran que si expira el plazo para Nicaragua, que es en 2026, tendría que asumir Costa Rica, pero si no lo apoya Ortega, la crisis jurídica e institucional del SICA continuará y por lo tanto las reuniones de cancilleres y presidentes, así como las decisiones del SICA, continuarían paralizadas. Todo indica que la presidenta Castro está tomando la iniciativa para desenredar este conflicto en el SICA, y de eso depende que avancen las acciones para impulsar la integración centroamericana, ya que si no hay consensos, no hay procesos en el SICA. En las próximas horas arribará aquí a San José, Costa Rica, la presidenta Xiomara Castro para iniciar reuniones con el presidente de esta nación, Rodrigo Chávez, y abordar temas como esta situación que está pasando en el SICA y también acuerdos bilaterales entre ambas naciones. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, Sarita Carranza desde San José, Costa Rica. Hoy está pendiente del arribo de la presidenta Xiomara Castro y de la reunión este jueves con el gobernante de Costa Rica. Miren lo que decía la prensa de Nicaragua ayer, diario La Prensa. Xiomara Castro intercederá con sus homólogos para elegir nuevo secretario general del SICA. La Casa Presidencial de Costa Rica, dice diario La Prensa de Managua, informó ayer que el presidente de ese país, Rodrigo Chávez, se reunirá con Xiomara Castro el próximo jueves sin precisar los temas que abordarán los gobernantes. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, visitará varios países de Centroamérica para interceder para la elección del nuevo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, informó el lunes a EFE una fuente oficial. La misma fuente que solicitó el anonimato indicó que Castro ya habló sobre el tema con los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y la República Dominicana, Luis Abinader. Continúa la noticia. Según la fuente, en los próximos días Castro estaría visitando Costa Rica, en efecto, estará mañana ahí. Panamá y Guatemala. En Guatemala estará jueves, viernes, aunque señaló que todo está por confirmarse. La Casa Presidencial de Costa Rica informó de que el presidente de ese país, Rodrigo Chávez, se reunirá con Xiomara Castro el próximo jueves sin precisar los temas que abordarán. Bueno, el jueves de la semana pasada Nicaragua anunció que se retiraría temporalmente del SICA porque los presidentes de la región no han elegido como nuevo secretario general del organismo a un candidato de una terna propuesta por el gobierno nicaragüense que preside Ortega. Pero el sábado Nicaragua aclaró y ratificó su disposición de asumir la presidencia pro tempore del SICA. Tengo el agrado de remitir la carta que suscribe el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo, aclarando y ratificando la decisión de Nicaragua de asumir la presidencia pro tempore de nuestro sistema para el segundo semestre de este 2024, informó en un documento el canciller nicaragüense Denis Moncada. En esa carta que se envió a Honduras como actual país a cargo de la presidencia pro tempore, los firmantes Ortega y Murillo explicaron que desean confirmar que Nicaragua estará recibiendo la presidencia pro tempore en los tiempos y modalidades establecidos.
La Secretaría General del SICA está vacante debido a que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el periodo 2022-2026 para el que fue nombrado a propuesta de Nicaragua. Posteriormente, el presidente de Nicaragua propuso a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Baldrak Ludwig, a quien la oposición identifica como un agente de inteligencia y un operador político leal al régimen sandinista, como nuevo secretario general del SICA, y culminar el periodo que le corresponde a Managua. Vienen los otros dos candidatos, la historia del SICA, pero el puntito es que aparentemente el asunto que fricciona a los centroamericanos está en la incorporación de Rusia como observador al SICA. De ahí la oposición que tienen de nombrar como secretario general al que propone Daniel Ortega. Miren, yo no le tengo miedo a ninguna idea, no satanizo como periodista absolutamente nada. Desde luego tengo mis posturas políticas, mis posiciones filosóficas y doctrinarias, pero como periodista no dejo de preguntarme ¿y por qué Nicaragua quiere meter a Rusia como observador en el sistema de integración centroamericana? Ya voy dándole un poquito de forma a este programa. Presento a Fernando Anduray. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenos días, Renato. Es un placer tenerte. Siempre en las manos del Señor. Y viendo cómo están surgiendo esta cantidad de temáticas nuevas en el ámbito centroamericano, en Latinoamérica, en los que se manifiesta la influencia de imperios o poderes extrarregionales, extracontinentales, como el de China, el de Rusia y todo. Ahora estamos hablando mucho en estos países de la presencia de esos poderes, esos estados, que son antagónicos con el tradicional dominio de Estados Unidos, ¿verdad? Esto va a generar algún tipo de reacciones, un reacomodamiento y no sabemos qué va a pasar en el SICA realmente con esto, porque no es común, ¿verdad? Acordémonos que se trajo al Banco Centroamericano de Integración Económica la presencia de Taiwán, pero esa la promocionaba Estados Unidos. Pero ahora se trata del sistema de integración centroamericana, ¿verdad? Y en Centroamérica tenemos el gobierno de izquierda de Xiomara, tenemos un gobierno de izquierda en Guatemala ahora, tenemos un gobierno en Costa Rica que nunca ha sido de extrema derecha ni de extrema izquierda, y tenemos alguna situación de acomodamiento sin ideología en El Salvador, más la situación de Panamá. ¿Quién se está oponiendo a lo que quiere en Nicaragua o qué anda haciendo la presidenta ablandando a los otros gobiernos para ver si acceden o no acceden a lo de Nicaragua y tener a Rusia metido en Centroamérica? ¿Para qué? Esa es una buena pregunta. Yo te digo, por lo que dijo en su momento Ricardo Salgado, yo debo asociar que el gobierno de Honduras está en alineamiento con Nicaragua en el sentido de que Rusia venga como observador al SICA. Siendo presidenta del SICA pro tempore, la presidenta de Honduras, no sería raro que ella sea la que ande tratando de ablandar a los otros presidentes. Mira, eso no lo sé, pero si tú asocias y crees, tampoco yo lo descarto, Bueno, ya en los 70 y 80... no vivimos algo parecido a lo de este momento. Acordate que hace unos meses, el año pasado, anduvieron tratando de meter a Honduras a aquel órgano financiero regional europeo, BRICS creo que es. Los BRIC, sí. Y que Rusia está también en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si se trata del sistema de integración centroamericano con la presencia de Rusia aquí, no sería raro que Centroamérica intente participar en... Bueno, hay un pleito hegemónico en el mundo, tú bien lo sabes, ¿no? En los 80 tú sabes qué pasó con la Guerra Fría, en los 70, cómo repercutió en América Central. A mí no me parece nada novedoso que Rusia quiera influir en Centroamérica y disputarle a Estados Unidos ese rol hegemónico que ha tenido en la región históricamente. Es decir, todos sabemos cómo China... como la República Popular China también se está metiendo en América Latina. Y además como que Rusia, China y estos países aprovechan cierto ablandamiento de las posiciones de los gobiernos norteamericanos en poder de los demócratas en Estados Unidos. Porque acordémonos que muchos de esos movimientos los han intentado desde Europa, allá del norte,
con gobiernos demócratas, ¿verdad? Especialmente con Jimmy Carter, por ejemplo, ¿verdad? Y que hubo algunas repercusiones de ese tipo de comportamientos y el ablandamiento de las posiciones de los Estados Unidos en su imperio. Mira, ya me tenía preocupado Gilberto Ríos, digo yo. Y ya lo iba a decir yo. No creo que me falle el grillo, decía. Si me falla es la primera vez. Pero no, yo me imaginé que era el tráfico. Ya está Gilberto Ríos aquí. Y déjame presentar, Gilberto, ya claro. por orden de llegada, ¿verdad? Claro, por orden de llegada. Claro. Al escritor argentino Rogelio López Guileymen. Yo sé que están 3 horas adelante. Primero, muchas gracias por sacrificar parte de su tiempo para que Honduras conozca la opinión de un argentino sobre lo que está pasando en esa nación sudamericana. Le digo que no dejó de sorprendernos que el Senado aprobara una ley el miércoles pasado que le permite, no como lo quería Javier Milei, empezar a gobernar en función de un lineamiento político-económico que él había prometido desde que fue diputado, las PASO y en la campaña electoral. Es decir, en minoría logró sacar esa ley. En minoría logró sacarla. Le arrancó votos a la oposición. Hubo un empate y lo desempató la vicepresidenta ahí en el Senado. Esto para Milei ha sido un triunfo político, aunque en las calles de Argentina, esa noche del miércoles, no sé si tú viste, gente quemando carros, motocicletas, una reyerta que se tenían ahí, sí, los segmentos peronistas. Pero bueno, queremos hablar de esto. Mira que en mayo, si mal no recuerdo, volvió a reducir la inflación. No la interanual, pero la interanual ha bajado también. Ayer le pregunté a un economista y me puse a certificar su respuesta de en cuánto está la inflación interanual en Argentina en este momento y está arriba del 70%. Sí, está arriba del 70%, pero antes de Milei la inflación estuvo súper bien arriba. Entonces, queremos conocer a fondo cómo está la cuestión de Argentina, el fenómeno Milei, porque no deja de ser un fenómeno, qué pensamos en Honduras. Y aquí tengo para su conocimiento, don Rogelio López, a un hombre de derecha, Fernando Anduray. Fue en su momento dirigente estudiantil del Frente Unido Universitario, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un dirigente del Partido Nacional de Honduras, conservador, ha desempeñado cargos en la administración pública. Aquí tengo uno de los hombres más beligerantes de la actual administración de izquierda en el Partido Libertad y Refundación, cuya presidenta es Xiomara Castro, la gobernante de Honduras. Es un hombre muy cercano a la presidenta, a su esposo, un hombre que contribuye ahí al asesoramiento y a las estrategias gubernamentales en materias de comunicación y otro tipo de materias. Y a Nicolás Maduro también. Amigo de Nicolás. Y es amigo de Nicolás Maduro. Y es gran amigo de Nicolás Maduro y lo fue de Chávez. Del presidente Chávez, por supuesto. Y fuiste un amigo personal de Hugo Chávez. Así es, sí, así sí. es. Entonces, bueno. ¿Conociste a Fidel Castro? No, a Fidel no lo pude conocer. No. Pero sí a Raúl. En algún momento estuvimos en algún evento juntos, pero no lo he conocido. Nunca he tenido una oportunidad. Bueno, para no agarrar desprevenido a don Rogelio López, al escritor argentino y muy ligado a al pensamiento de Libertad Avanza del presidente argentino Javier Milei. Buenos días, señor Guileyman. Es un placer que haya aceptado esta invitación aquí en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro, que transmitimos desde Tegucigalpa para todo Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Me han agarrado en el hospital, así que si escuchan por ahí ruidos son las camillas y las cosas que pasan. Agradecido y un saludo para toda la audiencia y para la gente que está rodeándote, que se ve que es de alto vuelo. Intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Muy bien, pues la Cámara de Senadores de Argentina aprobó el miércoles pasado, exactamente hace una semana, la ley Bases, considerada fundamental por el gobierno para llevar adelante su plan político-económico. El oficialismo consiguió el quórum con 37 legisladores y luego de 13 horas se produjo la votación. Tras un empate de 36 votos, la presidenta de la Cámara de Senadores definió la aprobación con su voto afirmativo. Y miren que estaba peleada con el presidente. Pero bueno, ahí votó a favor.
Luego de las tensas negociaciones que llevó a cabo el gobierno con la oposición dialoguista, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, deslizó la idea de quitar el título provisional. De esta manera el proyecto se quedó sin la derogación de la moratoria previsional y la creación de la prestación de retiro proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. También aplicó una serie de cambios sobre el RIGI, ya les voy a decir qué es el RIGI, y retiró de la lista de privatizables Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, entre otros cambios. Bueno, Milei había prometido privatizar Aerolíneas Argentinas, porque dicen que Aerolíneas Argentinas opera con un déficit anual de miles de millones de dólares. Había prometido privatizar el Correo y la Radio y Televisión Argentina, pero al final no lo logró, pero sí privatizar otras empresas. Esa es la introducción general. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo logró Javier Milei? ¿Sigue siendo popular Milei en Argentina? ¿Lo sigue respaldando un segmento de la población? Después del miércoles, ahora es más fácil la gobernanza de Javier Milei. ¿Hacia dónde va Argentina? ¿Ha despertado esperanza la aprobación de esta ley Pasos? ¿O qué está sucediendo por allá, señor Guileyman? Adelante. Bien, la ley Bases es muy importante, no es lo único, y ese es uno de los peligros que se cierne sobre Argentina. Entender lo que está sucediendo nos llevaría mucho tiempo de diálogo, porque hay que entender de dónde viene todo. Esto es la última carta que se ha jugado, pero el mazo es muy grande. Javier Milei lo conozco desde hace muchos años, yo tengo una fundación, y antes que se dedicara a la política ya lo traíamos nosotros a Córdoba a hacer charlas. Él fue haciéndose muy popular, luego ingresó, tomó la decisión de pasar a la política, un éxito inesperado para muchos como candidato a diputado, y después para la presidencia incluso fue más sorpresivo. Javier es la persona que llegó, la persona apropiada, en el momento apropiado, en el lugar apropiado, con todo el contexto. Ha habido un trabajo de muchos colegas míos, parte de difusión de ideas de la libertad, mío propio y tantos otros, que de a poquito han ido preparando el terreno. El propio Javier también ha sido así. Él ha prometido hacer lo que está intentando hacer, lo cual en Argentina es ya una cosa extrañísima, porque acá entre las promesas electorales y lo que se realiza hay una vida de distancia. Esta ley Bases, que la propusieron menos de un mes después de haber ingresado a la presidencia, tenía más de 600 artículos. Ha quedado un tercio de esa ley. Y aún así, en el Senado quedó incluso más pequeño. Entonces, es solamente una parte. Él dice que tiene 3.000 medidas para tomar. Así que estamos hablando solamente de un 10%. Por eso es importante entender que esto es un paso más. ¿Cómo logró hacer esto? ¿Cómo logró con minorías escandalosamente minorías? Porque hay otro frente muy grande, era el que respondía al partido de Macri y parte del radicalismo, que también profesan ideas, digamos, entre de derecha, por decirlo de una forma, a mí no me gusta hablar de derechas, pero como de derecha y de centro, y que estaba muy asustado de lo que era el kirchnerismo. Entonces necesariamente se movió hacia Javier Milei. ¿Y qué pasa con la oposición más férrea, con el kirchnerismo y la izquierda? Y bueno, están en una batalla pírrica. Si Javier triunfa, si las políticas de Milei son efectivas y triunfan, ellos desaparecen. Así de simple. Entonces tienen que hacer lo imposible para que no se lleven adelante. Y si se llevan adelante, para que fracasen. Sea porque sean incompletas o sea porque fracasen de por sí. Quienes creemos en las ideas de la libertad pensamos que sí van a funcionar. Pero la
piedras continuas en el camino son una dificultad que enlentece esto. Si la ley base hubiera salido hace 5 meses atrás, hoy la realidad de las posibilidades laborales de la gente sería muy superior a lo que es actualmente. Lo que vimos afuera del Congreso, que bien nombrabas, la verdadera batalla campal, es eso, es el intento desesperado de suspender este avance sobre los privilegios que tiene la casta política, sindical, empresarial en Argentina, y liberar a la gente y las fuerzas productivas. Es muy grande el cambio, es un cambio cultural más que político, y lo político termina siendo una consecuencia de ese cambio cultural. Tenemos la suerte que hoy tenemos un Javier Milei que es capaz de canalizar esas ideas, que nos ha faltado durante décadas. Muy bien, muchas gracias por esa introducción. Estoy revisando aquí que todavía la popularidad de Milei está arriba del 50%, que tiene un gran respaldo entre los jóvenes. Son ideas libertarias. La izquierda, entre más hacia la izquierda se está ideológicamente, más se califica de fascista a Milei. Pero bueno, ese es el debate, Y nosotros queremos justamente entender ese fenómeno político de Argentina con Javier Milei y formular esta pregunta para que aquí nuestros expertos en el país analicemos los alcances de ese fenómeno dado en Argentina cuando un outsider, yo a Milei lo miro debatiendo en la televisión desde hace 4 años, pero insistentemente en todos los canales de Argentina debatiendo a Javier Milei. Luego es que le dicen, usted puede ser presidente, defínase. Lo estaba escuchando el otro día. Y se lanza como diputado, logra una diputación, luego con su movimiento ganó un proceso, perdió las PASO, pero luego con 14 millones se convirtió en presidente de Argentina. Ha sido un hombre que irrumpió de una manera abrupta en el panorama político argentino. ¿Por qué? La inconformidad social, sin lugar a dudas la inconformidad social. Ya nos vamos acercando al centro del tema. Por favor, Lucecita. En pantalla compartimos con ustedes el tema de hoy. ¿Cuánto influirá Javier Milei, presidente de Argentina, en el futuro político de América Latina? Esta es la pregunta de hoy. Recuerde que puede opinar a través del WhatsApp 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social nos encuentra como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. La pregunta que la repite Luz Madrid. ¿Cuánto influirá Javier Milei, presidente de Argentina, en el futuro político de América Latina? Mira que ese ha sido un pueblo que ha apoyado al peronismo. Ha sido un pueblo muy ligado al peronismo. Pero bueno, en los últimos tiempos ganó Mauricio Macri, un hombre de derecha, y ahora irrumpió en el panorama Javier Milei. Y yo le pido al Grillo que solo me anticipe, porque tengo que ir a una pausa comercial, porque me estoy atrasando. Sí. ¿Tú crees que esas ideas de Javier Milei tengan eco en América Latina, Gilberto? La verdad que sí, pero de manera negativa. Sí. Es decir, me parece que al extremar las posiciones del pensamiento de libre mercado que prioriza por encima de las necesidades de la población y que ahora hay un aumento significativo de la pobreza en apenas meses de gobierno de Milei, habla de que su discurso de atacar a la casta fue contrario, ¿verdad? En la práctica está fortaleciendo a la casta política financiera argentina y en detrimento de las clases populares que estaban en las calles, mayormente aglutinadas en el peronismo. Pero también quiero establecer un parámetro importante si vamos a hablar de Argentina. Una cosa es el radicalismo, digamos, que es el partido conservador de Macri. Otra cosa es el justicialismo, que es precisamente el peronismo, que es una amplia gama de pensamientos ideológicos, como lo fue, por ejemplo, el Partido Liberal. Es decir, desde pensadores de derecha, como lo fue Menem, que fue el gran privatizador, que era peronista, como lo fueron los Kirchner, que digamos es la versión más izquierda del peronismo. Entonces tenemos una gama muy amplia. Y en Argentina se le llama izquierda
a un 2-3%, que son agrupaciones trotskistas que participan en elecciones y que algunas veces definen, hacen balance, digamos, tanto en el legislativo como en las grandes votaciones, digamos, generales. Pero eso es lo que se conoce como izquierda en Argentina. Así que, digamos, estaba dividido hasta la irrupción de Milei entre el justicialismo, el peronismo y ese sector muy pequeño de izquierda. El más amplio siempre fue el peronismo, que tiene esa versión popular también, esa cercanía con los sectores populares, que también son muy de tradición de calle. Entonces la política en Argentina se juega mucho en las calles, aún en momentos, digamos, de paz, no digamos en momentos de conflicto social como hay ahora, se juega muchísimo en las calles. Si no te interpreté incorrectamente, dijiste cuando te pregunté, ¿crees que las ideas de Milei influyan y tengan más alcance en América Latina, trasciendan el territorio argentino hacia otros países de América Latina? Tú me dijiste sí, pero de manera negativa. Sí, de manera negativa. Me parece que, por ejemplo, aquí ya tuvo un impacto, ¿no? Y aquí tuvo el impacto con José Luis Moncada, el propio Julio Raudales, que me aclaró que no es precisamente libertario, bueno, él tiene su versión, pero hay varios que se han entusiasmado por el triunfo abrumador de Milei. Pero no es tanto, o sea, es más bien mucho el personaje que su contenido, ¿verdad? El personaje es llamativo, el personaje es disruptivo, el personaje llama la atención porque no se parece a la política tradicional y los argentinos votaron en contra de la política tradicional, pero votaron mal. Y entonces los niveles de pobreza, los niveles de protesta social que se van a ver en los próximos años, no los va a querer imitar ni siquiera los dirigentes de la derecha de América Latina y mucho menos la izquierda, ¿verdad?, que se opone plenamente a esa doctrina de concentración de la riqueza. Mira, ya vamos a profundizar sobre eso, seguramente, no es que seguramente, es que está escuchando el señor Rogelio López Guilaimen, muy cercano a Javier Milei, para responder si en efecto se ha multiplicado en estos 6 meses de gobierno la pobreza en Argentina. Recuerda que él dijo, vamos a sacrificarnos, los primeros meses serán de sacrificio. ¿Quiénes? Los pobres, ese es el problema. Les dijo Milei, no le aprobaron la ley Paso en enero los y entonces jubilados han estado como en el limbo los argentinos. Los sectores más vulnerables son los que ahora están sacrificándose, mientras los sectores más acomodados, o lo que él llamó la casta o la élite, se está beneficiando de la reforma. Evidentemente es un proceso de concentración de la riqueza, desgraciadamente para Argentina y para América Latina. Ok, esos nuevos aires políticos en Argentina, ¿cree Fernando Anduray que están soplando ya en el resto de América Latina o pueden soplar con un poquito más de fuerza? Mira, Renato, cuando empezó Milei con sus ideas y empezamos a ver lo que sucedía en Argentina, yo creí que se trataba de un discurso emotivo, de un político que iba a tratar de ganar la presidencia. Sin embargo, como abogado, como catedrático universitario, académico, hemos estudiado un poco el fenómeno libertario y no se trata de ideas aisladas en la historia política de la sociedad. El libertarismo, lo libertario, tiene sus orígenes allá por los años 1930, cuando se establecen alguna serie de cuestionamientos al resultado del statu quo generado por los partidos políticos. Entonces, Milei lo que hace es organizar su pensamiento político libertario, escribe un par de libros, uno de ellos se llama Libertad, 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 con otro catedrático y político argentino, Diego Giacomini, y ahí establecen la filosofía libertaria y establecen que sus ideas de libertad no las van a proponer a la sociedad a través de la política o a través del sistema de partidos políticos, porque esos están contaminados con el deterioro del liberalismo y del Estado, que se ha convertido en un opresor de todo tipo de actividad y libertad de la sociedad. No importa entonces cómo esté constituido el Estado, el resultado es que hay una opresión del Estado contra la sociedad y ha conculcado las libertades reales del individualismo. Las ideas de libertad de los libertarios tienen fundamentalmente como eje central la protección de la individualidad del individuo como un ente con ser propio, con capacidad de dirigir su propia vida, de generar, de producir y de llevar a estados de prosperidad a la nación en el respeto a sus derechos naturales, porque las ideas de libertad de ellos nacen de los derechos naturales que tiene la sociedad, que tiene el individuo al nacer. Y dicen que no van a entrar proponiendo sus ideas libertarias a través del sistema de partidos políticos porque está corroído
y si entran de un solo con un partido político, van a cometer un suicidio y rapidito van a terminar absorbidos por todo el tema de la corrupción que destruye el Estado liberal, con el tema de las castas privilegiadas y el tema de la infraestructura organizativa del Estado, que sirve para establecer un statu quo de explotación y de miseria. Ahora, cuando él plantea estas cosas, dice, por ejemplo, que hay un banco central en Argentina que está prácticamente quebrado y que está generando opresión y pobreza. Entonces, dice que cuando toda esa opresión, toda la pobreza, toda la degeneración del Estado constitucional prácticamente en materia económica se produce, entonces los políticos de los partidos tradicionales acceden a las ideas del colectivismo. Es ahí donde la derecha empieza a dejar de ser derecha y se va convirtiendo en socialdemocracia y se va poniendo en posiciones de centro y a hacer concesiones a la izquierda y a las tesis de reclamo colectivo que la izquierda ha planteado a través de la tesis de que el valor en la sociedad es el valor del trabajo y no el valor de la oferta y la demanda. Entonces ahí es cuando se practica un cambio radical en el comportamiento político que plantea Milei y le dice a la sociedad, yo quiero gobernar, pero no quiero gobernar a través de partidos políticos que están desfasados, corroídos y que no representan ninguna oportunidad. Queremos reencontrar la capacidad individual de la persona, del argentino, con su libertad para producir, su libertad para existir, su libertad para generar una sociedad en la que no andemos detrás de los colectivismos de la izquierda ni el colectivismo de la derecha, porque eso nos han llevado a tratar de construir un estado de bienestar. Entonces, no quiero, dice Milei y Giacomin, un estado donde haya paternalismo, donde el individuo esté rechazando el paternalismo, porque si encontramos ahorita en estas sociedades, precisamente la sociedad hondureña, hay un rechazo al paternalismo del Estado ya, hay un rechazo a que lo consideren como solución social el entregar una bolsa de comida y estar regalando, porque esa no es una oportunidad de que el individuo pueda satisfacerse y pueda emerger como un ente de desarrollo y como un ser realmente en la sociedad. Entonces viene una contraposición en las tesis de Milei, hay una fuerte contraposición entre atender las teorías de Carlos Marx, ¿verdad?, económicas, darle valor al trabajo y atender una clase trabajadora como la dominadora de todo el esquema económico del Estado y romper con esas ideas, romper con los compromisos de la derecha que para protegerse de la inconformidad social ha hecho concesiones de tipo izquierdista y montar verdaderamente el sistema de libertad de mercado, el sistema de economía libre, el sistema en que la sociedad recupere su libertad. ¿Te vas identificando tú con esas ideas de Milei? Por supuesto, porque estamos como recuperando la esencia de lo que en principio fue el liberalismo clásico, con las ideas de John Locke, de Adam Smith, de Montesquieu, y ese liberalismo que propuso en un principio situaciones de igualdad y la protección de los derechos del individuo, las situaciones de igualdad ante la ley y todas esas cosas, no se han podido conseguir en el sistema de partidos por los desfases y las desviaciones que se tuvo hacia niveles de corrupción, y ahora viene Milei y establece libertad. Aquí en Honduras, yo he escuchado, por ejemplo, a Carlos Urbizo ya hablar de esas ideas de libertad. Y ya empieza entonces, y hay uno que otro político también ya, hablando de las ideas libertarias, y no es raro que en los próximos meses encontremos esas tesis para limpiar los partidos políticos, para limpiar la suciedad política que hay en la clase el sistema de partidos. Yo no sé cómo la va a ir a Milei, pero si Milei logra controlar la inflación. Bueno, por eso te digo. Despidiendo a todo el mundo, sí. Bueno, si llega a un dígito la inflación, pero no me vas a negar que la inflación interanual ha bajado. Por eso ya le vamos a preguntar al señor Dillenman. Pues si despedimos a todos los maestros y a todos los jubilados, y claro que va a bajar la inflación, lo que pasa es que vamos a dejar de atender el problema social. Yo le advertí aquí en su programa hace un tiempo, cuando comenzó a ser popular Milei,
le advertí a la derecha hondureña que no se vinculara a ese mecanismo de pensamiento que tiene Milei, a esa propuesta política que tiene Milei, porque iba a salir mal. Vaya, por ejemplo, ahorita Milei atendió la visita de la segunda asunción del poder de Bukele en El Salvador. Milei es un antiestado, ¿verdad? Cree que el mercado puede resolver todos los problemas de la sociedad. Eso hace que los grandes, ¿verdad? Sean los grandes empresarios y corporaciones hagan fiesta, ¿no? Sobre todo devorando a los más pequeños y pasando en una competencia completamente desleal con los demás. Por eso hay una gran cantidad de negocios cerrados ahora en Argentina. Llega la toma de posesión de Bukele, que es un referente de la derecha centroamericana, y dice Bukele, yo quiero un Estado fuerte para que pueda resolver los problemas de la sociedad. Eso es totalmente contrapuesto a la propuesta de Milei. En Bukele podemos ver un liberal, ¿sí? Que cree en un Estado fuerte que puede dinamizar el mercado. En el caso de Milei vemos un extrema liberal, ¿verdad? Un extremo creyente del mercado que cree que puede disolver el Estado y que las fuerzas del mercado pueden solucionar los problemas sociales. Es falso, no ha ocurrido. No está pasando en Argentina, no va a ocurrir tampoco en Argentina. Es más, con los niveles de polarización y protesta social que hay, quién sabe si Milei pueda terminar incluso su mandato, porque se están extremando demasiado las contradicciones sociales. Y Argentina es un pueblo pensante, es un pueblo de calle, es un pueblo de protesta. Y no va a aguantar, digamos, que se mantengan este nivel de imposición. Y están empeorando las condiciones. Eso no lo dice un analista de izquierda, lo dicen todos los organismos que se dedican a medir pobreza y a medir ejecución del Estado. Era tan disruptivo Milei que se volvió atractivo para la población. Ayer usted dijo una cosa importante, Renato, yo siempre lo monitoreo. Usted dijo, los pueblos de Latinoamérica, y yo comparto plenamente eso, quieren cambios estructurales. No importa, dijo usted, si lo hace la izquierda o lo hace la derecha. Sí. ¿Verdad? Lo que los pueblos quieren ver son cambios. Entonces, en eso sí hay que aplaudirle a Milei, ¿verdad? Fue disruptivo, desgraciadamente, hacia la derecha, pero fue disruptivo, por lo menos, ¿verdad? Ven a meter un elemento de debate y romper con el tradicionalismo político que nos ha hecho tanto daño en América Latina, pero está demostrando que ser disruptivo hacia la derecha no resuelve los problemas de la población. Yo no estoy diciendo que ser disruptivo hacia la izquierda sí lo haga, eso habría que demostrarlo, digamos, o comprobarlo, pero sí es importante saber que los pueblos están hartos del tradicionalismo político. Ahora, yo comparo este fenómeno de Milei muy parecido a lo que pasó en Ecuador, ¿se acuerda usted con Yamil Maguad? Ante la desesperación de la población votaron por un loco, ¿sí? Y ese loco lo llevó a una tremenda catástrofe que todavía ese país, por cierto, a nivel político lo sigue sufriendo. Entonces, yo sí siento que más bien, como le digo, es una referencia de lo que no hay que hacer, hacia dónde no tenemos que ir y cómo no debemos gobernar en América Latina. América Latina, lo has dicho claro, no debe ir en esa línea de Javier Milei. No. ¿Tú estás convencido de eso? Sí, absolutamente. No debe ir en esa línea de Javier Milei. Pero, sin embargo, Fernando, es la opción contra la extrema izquierda y el sistema totalitarista del Estado totalitario que lo controla todo, como lo están proponiendo precisamente aquí en Honduras. Bueno, ¿qué dice don Rogelio López Guileimán sobre estas posiciones que tenemos en Honduras? En algo estamos claros. Milei nos tiene debatiendo y muy seriamente acá en América Latina. Bien arriba de Argentina, mire, en esta región angostita de Centroamérica, los aires de Milei han llegado para el debate. Si los acogemos o no. Después de la pausa, solo permítame unos segunditos, por favor. Doctor Rogelio López Guileimán, quiero decirles que es médico cirujano, especialista en cirugía plástica, por si alguna vez Fernando quiere rejuvenecerse, pues hoy puede ser el mejor momento, el grillo. Adelante con la pausa. Damos lectura a su opinión, Alex comparte, es normal que estén pataleando, ya que la cura para el virus del autoritarismo es la libertad. Está influyendo mucho, en Honduras tiene admiradores e imitadores, pero que vaya a tener éxito con sus políticas de motosierras sí que parece muy dudoso. José Luis Moncada también comparte, saludos al grillo. Javier Milei es más que discurso, es de hechos. Los indicadores económicos, sociales y políticos ya están evidenciando mejorías. Lógico, el justicialismo está en resistencia, la libertad avanza ya en América Latina. Un fenómeno, ejemplo a seguir, Javier Milei
y Nayib Bukele. Joel Antonio comparte: su llegada al poder representa un desafío para Argentina en cuanto a su descenso en la economía y el alto costo de los impuestos, y posiblemente polarizando más la política regional. Comparten los televidentes. Usted también puede opinar. Recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales y también a través de nuestro WhatsApp. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Este es artículo del que les hablaba al inicio. Y que no se me olvide, el grillo lo ha de saber. No tiene que ver nada con esto. Antes de entrar con nuestro invitado argentino, es que Ricardo, tu compañero, Ricardo Salgado, en un viaje a Rusia habló de la posibilidad de que Rusia se incorporara al sistema de integración centroamericana. Y aparentemente eso ha traído controversia ahora, que no se le acepta la propuesta de Nicaragua para la Secretaría General, porque sabes que ya va a asumir la presidencia pro tempore. Es correcto, Nicaragua, sí. Y se la va a dar la presidenta hondureña, que es la que tiene en estos 6 meses justamente ese cargo. Pero aparentemente el malestar para que él haya dicho la semana pasada que se retiraba temporalmente del SICA es porque el SICA no le acepta la propuesta para secretario general. Pero luego dijo el sábado que no, que se retractaba y que aceptaba. Pero ahora anda la presidenta visitando, lo hará mañana al presidente de Costa Rica, el jueves y viernes al presidente de Guatemala, luego estará en Panamá viendo cómo arreglan este problema. Y yo te iba a preguntar, para que me lo respondas más adelante, ¿cuál es el interés de Nicaragua, y yo creo que de Honduras también, por lo que dijo Ricardo, de traer como observador al SICA a Rusia? Ellos han tenido relaciones. Solo espérame para la respuesta. De acuerdo, sí. Y aquí está el artículo que les digo. América Latina, un momento destituyente. Por favor, producción. Destituyente. América Latina, un momento destituyente. Voy a adelantar un poquito para sacar un párrafo que me interesa y que va a servir a nuestros panelistas. Va a servir a nuestros panelistas. En este momento pueden percibirse con más claridad algunas tendencias nuevas en América Latina. Si durante el giro a la izquierda de los años 2000-2010, la región se caracterizó por discursos refundacionales de naturaleza postneoliberal, plasmados o no en nuevas constituciones, ¿estamos hoy frente a procesos de tipo destituyente? Si en el pasado se habló de empate hegemónico para reflejar la polarización progresista conservadora, hoy parece haber más fuerzas en juego y elevada dosis de rechazo en las sociedades, sin que ni el liberalismo conservador neoliberal ni el populismo de izquierda logren atraer las adhesiones del pasado. ¿Qué futuro tienen en este contexto las nuevas derechas radicales? Porque así se califica Milei, ¿verdad? Derecha radical. Entonces, traigo ese parrafito que me parece que es importante, es muy bueno, reflexivo, resumen, sí. Para el análisis. ¿Qué futuro tienen en este contexto de ese empate hegemónico, conservadurismo, progresismo? ¿Qué futuro tienen en este contexto las nuevas derechas radicales? Bueno, usted escuchó a Gilberto Ríos, señor Rogelio López Gileimán, diciendo que ahí se ha multiplicado la pobreza. La miseria. La miseria, también dice que eso no es sostenible, inclusive no descarta que Milei no cumpla su mandato presidencial. Desde su perspectiva política, ideológica, doctrinaria, ¿qué piensa? Bueno, primero me gustaría hacer un muy pequeño comentario acerca de los partidos políticos que estaban hablando. Juntos por el Cambio. El radicalismo tampoco es conservador necesariamente. El gran problema de Argentina es que los dos movimientos más importantes que tenemos, el peronismo y el radicalismo, no son partidos políticos per se, son movimientos políticos. Entonces encontramos, como bien decía, desde un Menem a un Kirchner, y en el radicalismo encontramos desde un De la Rúa a un Alvear hasta un Alfonsín. Alfonsín fue el presidente de la Internacional Socialista, así que no se le puede decir que era muy de derechas. En ese contexto, Javier Milei intentó
desde antes de ingresar a la carrera presidencial, hacer una verdadera división entre quienes piensan en las ideas de la libertad y quienes piensan en las ideas estatistas. No lo logró. Y es lo que está sucediendo ahora, después de las elecciones, en las votaciones. Quienes creen más en la idea de la libertad están votando con él y los otros del otro lado. Con respecto a aumento de la pobreza, por supuesto que el primer momento de salir del alcoholismo es muy difícil. Y el primer momento de salir de la drogadicción es muy difícil. Y las políticas públicas que se están haciendo hasta ahora, que han sido hasta el ascenso de Milei, son de dar mucha droga y mucho alcohol a la economía de la sociedad, y salir de eso es muy complejo. Milei aumentó por 3 las asignaciones familiares apenas asumió. El dinero que se le daba a la gente con más dificultades y con más necesidades lo multiplicó por 3. Y a la vez encontramos que de los comedores que se le daba de comer a la gente en barrios carenciados, se hizo una auditoría y la mitad no existía. O sea, era plata que absorbía grupos piqueteros o grupos partidarios. Todo eso se tiene que cortar, se tiene que terminar, no hay otra forma de resolver. Hace 2 meses que los indicadores muestran de que los sueldos y las jubilaciones van por encima de la inflación. ¿Es una solución definitiva? Por supuesto que no, falta muchísimo. Recién comienza. Pero creer que se podía seguir en el mismo camino era inviable. Y a las pruebas me remito, veníamos cada vez peor, con más inflación, con más pobreza. El gobierno pasado dejó 50% de pobreza. No es que estábamos en la gloria. Y la gente, ¿por qué lo vota Javier? Por el mismo motivo de que cuando emigran, o buscan emigrar, no emigrar a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, no, buscan emigrar a Australia, a Nueva Zelanda, a algunos países de Europa, a Estados Unidos. Buscan países con más libertad. Pretenden parecerse más, o pretenden parecernos más a un Chile o a un Uruguay que a otros ejemplos. Javier ha crecido y nació sin una estructura de un partido político tradicional, con todo el periodismo en contra, porque como cortaba y dijo que iba a cortar y cortó las pautas publicitarias, el periodismo se le puso de punta. No pegó un solo cartel en la calle, lo hizo todo a través de las redes. ¿Por qué? Porque los jóvenes se manejan por ese mecanismo. 50% de la población que vota es menor de 30 años. Entonces, esa gente es la que recibió el mensaje. Y esa gente está cansada, esos jóvenes, incluso de clases muy humildes, de ver a sus padres mendigar por 2 monedas que le da el Estado con un plan. Se cansaron de ver eso. Tanto es así que esos jóvenes que hacían acá, se llama Rappi, no sé si ustedes los tienen, que son sistemas de delivery, quisieron sindicalizarlos, los sindicalistas tradicionales, y se negaron. O sea, querían decir, no, yo me valgo por mí mismo, yo voy a saber qué hacer. Como decía mi abuelo, sé equivocarme solo, o sea, no me ayudes a equivocar. Y han mostrado los sindicalistas, los políticos y los empresarios prebendarios en Argentina equivocarse sistemáticamente durante los últimos 100 años. Estas ideas de la libertad ya fueron aplicadas en Argentina. Y a principios del siglo pasado éramos el país con mayor ingreso per cápita del mundo. O sea, no es algo raro. Todo este debacle es cultural principalmente, más que político, más que económico. Lo vemos incluso en las pruebas PISA, en las pruebas de educación, lo que está sucediendo es muy amplio. Y se ha reformulado, por una parte la izquierda, reinventándose como un polo más fuerte en las ideas del posmodernismo, con la Agenda 2030, y por el otro lado, las ideas de la libertad aglutinándose entre gente que pueden ser conservadores, libertarios, anarcocapitalistas, bueno, todo ese grupo que se ha reunido por el otro lado.
La nueva polaridad es esa. La nueva polaridad. Es correcto. Yo veo, Renato, el asunto del planteamiento de las ideas libertarias como el auxilio que el moribundo capitalismo estaba buscando para no ser totalmente derrotado por la izquierda. Eso sí es correcto. Sí es correcto. Es la solución fascista a la crisis capitalista. No hay duda que si Milei, como foco central de la acción de la recuperación de los valores del Estado de Derecho y la democracia, triunfa con su sistema económico, la izquierda va a ser totalmente derrotada. De ahí que cuando escucho a Gilberto, siento cierto nerviosismo de la izquierda porque el resultado del gobierno de Milei económicamente para ellos es incierto. No se habían enfrentado, no se habían enfrentado a un grupo de políticos o gobernantes que tuviesen una visión radical del funcionamiento del sistema de libre mercado, ¿verdad? Y que venga a limitar las acciones de los órganos del Estado que se han convertido en verdaderos referentes de los poderes hegemónicos que evitan que la sociedad pueda ser próspera. Yo creo que podemos llegar a un acuerdo, por lo menos para partir, digamos, en un debate constructivo, en lo que podríamos estar de acuerdo los tres panelistas. Yo creo que es evidente la crisis de las democracias liberales en todo Occidente. Es, bueno, lo que está pasando en Estados Unidos. Y las de izquierda también, por eso dije de izquierda también. Pero es que la izquierda por eso está hablando ese artículo de destituyente. Oí lo que estás diciendo, que la izquierda está metido dentro de la democracia liberal. Nosotros no estamos haciendo guerrilla, no estamos haciendo movimientos, no, estamos en partidos políticos, como el Foro de Sao Paulo a partir del 90, ¿no? En partidos políticos y en participaciones democráticas. ¿Qué pasó con el kirchnerismo, como pasó con otras expresiones de izquierda en América Latina? Que conservaron muchos de los valores neoliberales. Y se siguió profundizando la pobreza, o no se detuvo como se debía, o apenas se logró detener, inmediatamente los pueblos votaron en contra. Ahora, porque las izquierdas no profundizaron su programa. Ahora, la derecha tampoco, ¿verdad? O sea, con su programa natural, que es el neoliberalismo, efectivamente empobreció a América Latina. Ahora viene una nueva versión, supuestamente una derecha renovada. Bueno, está también profundizando con mayor. O sea, en 6 meses se disparó 10 puntos la miseria en Argentina. Estamos hablando de 25 millones de pobres en Argentina. O sea, es una cosa del 55% de la población. Un país que tiene industria, un país que tiene riquezas naturales, un país que tiene pensamiento, tiene una clase intelectual, ¿verdad? Profesional enorme, extendida. Te interrumpo solo por algo, pero sí. Mira que el mismo Milei se los advirtió. Ajá. ¿Y por qué crees que, sin tomar partido, mira, yo soy dinámico en mi pensamiento, yo analizo qué está pasando y en función de eso voy haciéndole ajustes a mi pensamiento. Sí. Mira que sigue conservando un 50 y tanto % de popularidad y sobre todo entre los jóvenes, porque los escucho decir, nos lo advirtió que la pobreza iba a aumentar, que pasaríamos tiempos amargos, pero todavía esa gente sigue confiando en ese hombre. Sí, van a seguir siendo tiempos mucho más amargos, porque el tema es que el joven, y a mí me lo explicó un intelectual latinoamericano, me lo dijo de la siguiente manera, hizo una figura, pues no me lo explicó, sino que hizo una figura que me parece importante tomar en cuenta, Renato. Y lo mencionaba justamente aquí el amigo argentino. Esta generación que no tiene acceso a ningún derecho, básicamente como lo tuvo usted, digamos, en su generación, o como lo tuve yo incluso todavía en los 80, 90, esta generación no recibió nada del Estado, no recibió educación de calidad, no recibió salud, no recibió seguridad, no recibió, ¿cómo se llama?, recreación. Esta generación, la única opción que tuvo es a los 16, 17 años montarse en una moto y participar en lo que se llama ahora la uberización de la economía, ¿verdad? Andar repartiendo comida. Y me lo dijo que fue canciller precisamente de Perú por un mes con Pedro Castillo después de que lo destituyeran. Y decía, quien como a mí nos ha tocado, dijo él, de manera muy humilde, ya es una persona mayor, estar 14 horas encima de una moto para ganarme el sustento. Yo cuando llego a la casa lo que quiero ver es quien me hable mal de los políticos. Y esa es la juventud de Argentina, pues, que no tiene acceso prácticamente a nada porque el neoliberalismo acabó
con todos los accesos públicos y sociales que tenía ese estado, que era un estado fuerte, además, que llegó a ser uno de los estados incluso que casi del salto al desarrollo en la primera mitad del siglo XX. Pero mira... Entonces, claro, ese rechazo por los políticos sigue siendo, es verdad, fuerte en Argentina y sigue habiendo una esperanza de que estas medidas radicales, porque son disruptivas y eso sí llama la atención, tomándole incluso a usted las palabras de ayer, efectivamente tiene emocionado a un montón de gente porque hay mucho rechazo de los políticos tradicionales y eso le gusta a la población, ¿verdad? Entre más políticos dañados miren, mejor se va a sentir, ¿verdad? Porque siente que son los culpables de la desgracia que vive, pero eso no significa que Argentina va a estar mejor y las estadísticas están demostrando que no va para mejor. ¿Cómo es que va a disminuir la inflación? Pues sí que el gobierno se está deshaciendo de todas sus responsabilidades sociales, pues. Entonces ahora están dejando que el mercado resuelva, vamos a ver hasta cuándo, hasta dónde va a resolver el mercado. Yo le pronostico, no va a resolver. Ese es el problema conceptual que plantea Milei, ¿verdad? El Estado que resuelve todos los problemas sociales. Con ese tipo de tesis, el colectivismo, tanto de izquierda como de derecha, administró los sentimientos de la población y los fue llevando hacia una dependencia del Estado que los tiene en una pobreza enorme, porque las sociedades no pueden producir libremente, las sociedades no pueden consolidarse porque no hay una iniciativa privada en donde la propiedad privada esté protegida y en donde la gente tenga oportunidades de emprendimiento. ¿Qué más libertades que la que tuvo la empresa privada latinoamericana? Y ese tipo de cosas que acabo de mencionar en un régimen de izquierda prácticamente es inexistente. De ahí entonces que el replanteamiento que hace Milei de el funcionamiento económico del Estado asociado a los derechos naturales de la persona es como recuperar la esencia del Estado de Derecho cuando salimos de todo tipo de sistema totalitario. Algunos lo quieren ver como totalitario, pero Milei no está administrando colectivismo, ni está ofreciendo paternalismo, ni está ofreciendo el estado de bienestar social. Está diciéndole a la gente que es como individuo capaz de trabajar y el Estado debe ofrecerle oportunidades de emprendimiento y de realización individual dentro de su libertad personal natural. Entonces, es un concepto filosófico fuerte, ¿verdad? Que no pone al Estado como el dueño de todas las vidas de los miembros del Estado, porque es el problema de la izquierda, que estatiza todo. Y no todos somos globaliza el Estado, todo. Todos somos el Estado. Sí, somos el Estado, pero el objeto del Estado no es controlar a la población. No, definitivamente no es hacer lo que ustedes están haciendo con la ley de justicia tributaria que están promoviendo, por ejemplo, con las reformas que hicieron en la Fiscalía General del Estado, con todas las disposiciones de privatización o de secretividad de todas las acciones de inversiones fuertes del Estado que se están haciendo en este momento. Todo el control policial que se está estableciendo ahora. Todas esas acciones en donde el Estado, bueno, están controlando hasta la seguridad en los hospitales ahora con los colectivos de libre. Están avanzando hacia una presencia excesiva de los controles estatales sobre la vida de los hondureños y no digamos las repercusiones de materia económica que hoy ya está teniendo en Honduras. Tú mismo interrumpiste una idea que me parecía era la que iba a darnos el gran titular esta mañana, que coincidías en algo con Fernando. Y luego voy con el señor Yuleiman, porque yo entiendo que quería participar en un momento. Sí, no, básicamente esta idea, ¿no? Que la democracia en América Latina está muy conducida, o digamos su vanguardia, es el ejemplo del norte, es Estados Unidos y Europa, digamos. Y en realidad en Europa hay una fuerte recesión económica. Entonces cuando yo digo que hay una crisis liberal, no solo es democrática, es también económica. Estados Unidos está en una recesión velada, digamos, ¿verdad? O sea, su economía no está creciendo. Entonces, eso hace que el impulso de la democracia en América Latina sea todavía mucho más lento. Nosotros estamos a la cola de esas economías. Entonces, evidentemente van a aparecer un montón de propuestas disruptivas con lo que ha sido el tradicionalismo, pero hay que tener cuidado porque no podemos votar por emoción y cometer errores. Pero tu idea iba conducente a decir o avalar lo que estaba diciendo Fernando, que en las ideas de Milei se ha reoxigenado la derecha tradicional. Sí, pero mal, digamos, porque en realidad no hay nada innovador. El punto de vista de él es que es malo. Para nosotros que tenemos la oportunidad
de demostrar pero que ¿por qué funciona la vaya? Por libertad. ejemplo, voy a poner hasta voy a darle insumos a la derecha. Solo tengo un cuestionamiento voy a hacerte, hacer una concesión hoy. y que no quiero dejarlo así. ¿Por qué aspiras a que no termine el gobierno de Milei? ¿Por qué estás diciendo que no debe terminar? Bueno, porque está siendo muy cruel con su pueblo. Ahí no lo, ¿Es un golpe de Estado o qué? ¿Te volviste no, golpista? un golpe popular. No. ¿Qué es lo que nos vas a dar, dijiste? Se me fue la idea, pero tenía que ver con... Voy a hacer una concesión, dijiste. Sí. Sobre el tema... sí, bueno. Si las derechas latinoamericanas tuvieran un proyecto de desarrollo, que es el gran problema que nosotros tenemos en América Latina, pero así el gran problema desde el punto de vista incluso del pensamiento del desarrollo de las fuerzas productivas, que lo mencionó aquí don Fernando, es que las burguesías nacionales no tienen proyecto de país. Incluso Carlos Marx, y disculpen que traiga Marx aquí porque no quiero estigmatizar mi discurso, pero menciona que ser burguesía no es solamente ser propietario de los medios de producción, sino también tener proyecto de país. Eso es lo que le da la característica política a la burguesía, ¿sí? Y la burguesía nacional se desnacionalizó por permitir la entrada del capital transnacional. Entonces, si tuviéramos una derecha nacionalista, en el buen sentido de la palabra, tendríamos una derecha que invertiría y apoyaría el capital nacional para el desarrollo del país, ¿verdad? Porque evidentemente la inversión nacional trae más desarrollo y eso está más que demostrado incluso en países como nuestro, que el 95% de la inversión es inversión nacional. Entonces, como no tienen proyecto de país, lo que asumen es un proyecto transnacional. Si me dicen que van a privatizar aerolíneas argentinas, ¿a quién se la van a dar? Al capital transnacional. Ustedes están asumiendo el proyecto de país diseñado por el Foro de Sao Paulo en la izquierda latinoamericana. No, nada que ver. Nosotros ¿Cómo puede fortaleciendo el cuestionar a la Estado. derecha? Estamos fortaleciendo el Estado. Y estoy de acuerdo con usted también, don Fernando, en que el Estado no puede resolver cosas. De hecho, un montón de cosas las podría resolver la empresa privada si tuviera un poco de amor por el país y no solo por el dinero, y se invirtiera en este país, y en eso también hemos estado de Esos son acuerdo. los cuestionamientos de Milei precisamente al funcionamiento del sistema. Sí, pero usted de también lo ha producción. mencionado, usted también está en contra del modelo oligárquico, usted también lo ha Es mencionado. correcto, porque en América porque Latina el resultado es pobreza ahorita. Exactamente, y en América Latina eso es Pero lo que no ha a costa de las libertades del individuo. Pero ¿cuál es Mis libertad? libertades. No tener jubilación Mira, es tener libertad. Algo que no me cayó bien a mí fue cuando tú dijiste o estigmatizaste a la nueva juventud de Argentina. Es la juventud de las motos, decís. No, pero es la juventud sin oportunidades, como mucha en América Latina. como los ninis aquí no estudian, no trabajan, no han tenido sí oportunidades. Sí trabajan, y producen y generan ingresos, pero el problema es que no se les Pero mira, retribuye a la yo te voy a sociedad decir algo. lo que deben A mí me tener. da pesar ver a la juventud de Honduras huyendo por falta de oportunidades. Claro. A profesionales jóvenes, graduados de educación Fuga superior. de cerebro, sí. Eso es la fuga de cerebros, huyendo porque no encuentran trabajo y algunas veces un salario digno, que sea coherente con los esfuerzos, de ellos. Una economía débil no te va a dar. A mí me da pesar ver, porque nadie puede dudar de esa formación que tienen los argentinos. Yo los he admirado siempre. Culturalmente, además, sí. Ver a esa juventud de Argentina huyendo para España, sobre todo para España o Italia. Otra Italia. ¿Por qué? Porque hubo mucho flujo, mucha migración italiana hacia Argentina. Bueno, inclusive para Estados Unidos. Me da mucho pesar ver jóvenes capacitados, formados con educación superior, huyendo de Argentina porque no encuentran oportunidades. Así nos pasa a nosotros también. Entonces, cuando tú dijiste es que esta nueva generación de las motos, para justificar ese pensamiento y esa popularidad de Milei, porque la juventud es la que más ha apoyado a Milei. Sí. Mira, yo te digo algo. Yo creo que trasciende que se hayan educado, formado y sobrevivido con motos. Yo daría un margen de duda para pensar si no es que el nivel de conciencia o el desapego al tradicionalismo de izquierda y de derecha, inclusive te llega un momento en tu vida como joven que decís, cuando te ofrecen como motorista, como conductor de motos para Uber o para cualquiera de estas aplicaciones que andan distribuyendo productos, no me quiero organizar en sindicato. Ni me propongan organizarme en sindicato. Estoy arrecho contra el sindicalismo, estoy arrecho con la derecha, estoy arrecho con la izquierda. Quiero ser emprendedor y valerme por mis esfuerzos y partir de conducir una moto y andar entregando productos para ver cómo me ven la vida. Mira, es que el malestar es profundo. Sí, pero el problema es que el sistema no está resolviendo el malestar es esa profundo. queja, ¿no? Pero no lo ha resuelto ni la izquierda ni la derecha. No, pero hay avances sin contra duda. el colectivismo, los colectivismos que llaman Milei, y lo he mencionado 3 o 4 veces, pero no lo quiere agarrar en el guante, en el grillo. Miren, parémonos aquí porque tengo que ir a una pausa, por favor, y luego escuchar
al señor Rogelio López Gileimán y volver con ustedes. Ok. Miren, hagámonos la pregunta. Es un momento destituyente. Y cuando hablamos de destituyente, claro, no solo nos referimos a la izquierda, sino también a la derecha. Es correcto. Este puntito, esta reflexión... Muy buena, sí. Esta reflexión me pareció súper interesante. Las tendencias nuevas en América Latina. Si durante el giro a la izquierda de los años 2000-2010, en esa década hubo un giro a la izquierda en América Latina, la región se caracterizó por discursos refundacionales de naturaleza postneoliberal, plasmados o no en nuevas constituciones. Nosotros recordamos este discurso aquí en Honduras. Bien. ¿Estamos hoy frente a procesos de tipo destituyente? Si en el pasado se habló de empate hegemónico para reflejar la polarización progresista conservadora, hoy parece haber más fuerzas en juego y elevada dosis de rechazo en las sociedades, sin que ni el liberalismo conservador neoliberal ni el populismo de izquierda logren atraer las adhesiones del pasado. E irrumpe gente como Milei con estas ideas libertarias. Por eso la pregunta que me parece muy bien: ¿qué futuro tienen en este contexto las nuevas derechas radicales? ¿Le tienen miedo a estas nuevas derechas radicales? Absolutamente no. ¿Seguro que no? Están demostrando lo que son y eso nos acelera muy bien el proceso a nosotros. Vamos a ver. Dice que más bien le ayudan gente como Milei en América Latina al pensamiento de izquierda. ¿Qué piensa el señor Gileimán después de la pausa comercial? Continuamos dando lectura a su opinión. Pedro Almendares comparte: Milei, con su enfoque liberal y libertario, tiene de rodillas la economía de Argentina y un Estado descontento por sus políticas erradas de totalitarismo. La ministra de Seguridad de Argentina lleva días en El Salvador para implementar en Argentina el modelo salvadoreño. Es Bukele quien está influyendo en América Latina. Al otro le cerraron las puertas hasta en España. Vicente Hernández comparte: todo va a depender de sus resultados. Los pueblos ya no buscan solo discursos, buscan resultados, soluciones a sus necesidades básicas, aspirando a vivir una vida digna. Los radicalismos de derecha ni de izquierda no son buenos. Cada pueblo debe afrontar sus problemas de acuerdo, dice Ismael Cepeda, a sus necesidades. De acuerdo a sus circunstancias, ¿sí? Ismael también comparte: se debe observar las elecciones para Parlamento de la Unión Europea el mes pasado, sobre todo las reacciones que tuvieron algunos estados. Al final, aunque se siga delimitando izquierda-derecha, es un asunto más allá, algo que no queremos comprender y la élite política no debate. Comparte el televidente. Usted puede opinar, envíe su comentario a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. No, pongámosle atención a esto. Miren Nayib Bukele. Es que yo estoy, no digo que gratamente sorprendido, porque eso es tomar posición. Y aquí, impactado por una coincidencia. Viene el jefe del Estado Mayor Conjunto, viene el ministro de Seguridad. Y aceptan claramente que estas últimas disposiciones en materia de seguridad son inspiradas en el modelo de seguridad y las buenas prácticas de Bukele. ¿Y qué pasó con el plan de gobierno de la izquierda? 24 horas antes, miro a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, en San Salvador, conociendo esa megacárcel para 40.000 privados de libertad. Ayer escucho a Patricia Bullrich y ojalá que Josep Santana, nuestro productor alterno en este momento, me busque el ambiente cuando le dice Patricia a Nayib Bukele. Estoy impresionada, le digo. Cuando los argentinos van a venir a Centroamérica a impresionarse por algo. Si esa gente se encontraba o siempre se encontró en un estatus al nivel de Europa, creían ellos, y de Estados Unidos. Y eso es producto, esa visita de Patricia Bullrich es producto de la presencia de Milei en la ascensión de Bukele, ¿va? Claro. Ahí negociaron y viene... Correcto. Eso. Lo que te quiero decir, tú identificas a Bukele como un hombre de izquierda o derecha. Estuvo en el FMLN, Argentina, ¿verdad? Y El Salvador. Sí. Estuvo en el FMLN, ¿verdad?
Sí, ¿Tú lo identificas como de izquierda o de derecha? No, es de Bukele? derecha, claramente es de derecha. Sí. bueno. Y por cierto, su papá fue militante del FMLN. Pero sí. lo dices ahora, Grillo, cuando perteneció al FMLN. No, pues claro, era de izquierda, militaba en la izquierda. Y O sea después, que evolucionó o involucionó. 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 Claro. Yo creo que evolucionó totalmente. Está haciendo lo que el pueblo necesita, que es el mensaje que vimos ahí. Ahorita que leyeron el post. 80,000 presos. Que hay que entender económicamente que frente a esos comportamientos sociales, políticos de las poblaciones latinoamericanas, de rechazar el statu quo de los partidos políticos de izquierda y de derecha, la izquierda, por ejemplo, se replanteó. Dejaron de ser la izquierda marxista, revolucionaria, de guerrillas y todo, y ahora son socialistas democráticos. ¿Va? Entonces, vienen a replantearse. Ahora le toca a la derecha. Las ideas libertarias es el replanteamiento de la derecha y es la contestación histórica al replanteamiento de la izquierda. Entonces, ¿qué toca ahora? Esperar el resultado del gobierno de Milei y de los otros gobiernos que empiezan a aplicar medidas parecidas a las de Milei. Ya están los resultados. Ahí discrepo contigo, Grillo. No están los resultados. Mira, ya están los resultados. Y no va a mejorar. Bueno. Desgraciadamente, yo también deseo lo mejor para el pueblo de Argentina, pero miren, por lógica formal, esto no va a mejorar. Pero no con la derecha. Pero lo que te quería decir de Bukele, tú dices que involucionó, que era de izquierda y ahora se hizo de derecha. Fernando Anduray piensa lo contrario, pero mira cómo hay liderazgos que están surgiendo con gran apoyo popular en América Latina, sin identificarse con el tradicionalismo de izquierda y derecha. Mira, a eso póngale atención la derecha y la izquierda. Es lo que yo le decía, Tomás, yo miro en este momento a un hombre de derecha que sus ideas las canalizó por el partido más conservador de Honduras, el Partido Nacional. Yo lo miro distanciándose de esa doctrina histórica del Partido Nacional y lo siento con aires más libertarios que otras cosas. Está invitado al Foro de Sao Paulo. Es que el pueblo... Está invitado. Próxima semana lo queremos ahí debatiendo. Públicamente me está invitando. Y mire, yo puedo ir ahí, pero lástima voy a estar fuera del país. Mira, dejemos al señor Rogelio López Gileimán porque nos tiene algunas reflexiones sobre el debate y estos aires que Argentina con Milei provoca acá, muy arriba en el continente, en el istmo centroamericano. Adelante, señor Gileimán. Perdón que los interrumpa, estoy escuchando, me estoy por quedar sin batería y tengo que salir. Primero, decir de que Cristina Kirchner tenía elementos del liberalismo que no podía sacarse encima, le llaman neoliberal, todavía nadie ha sabido definir lo que es el neoliberalismo, un concepto descrito por Rustov, un socialista, porque veía que el socialismo fracasaba, es verdaderamente no conocer nada de la política argentina. Luego, acusar a Milei de fascismo es como decir que el helado es caliente. O sea, el liberalismo es absolutamente opuesto a un corporativismo nacionalista. Así que es absurdo. La izquierda es mucho más fascista porque el nacionalsocialismo nace de ese lugar. Así que son conceptos muy distintos. Con respecto a Bukele, si ha fracasado o no, antes de Bukele morían creo que 130 personas cada 100.000 habitantes en Honduras, hoy mueren 2. Decir que fracasó cuando logró eso, a mí me parece descabellado, simplemente descabellado. ¿Tendrá errores? Por supuesto que tendrá errores. Pero hoy hay 130 personas más vivas cada 100.000 habitantes gracias a esa política. Entonces, tenemos que ver todo el contexto completo. Javier Milei va a lograr hacer mucho lo que dice. Va a ir, yo creo que en las próximas elecciones, el año que viene, va a mejorar mucho su posicionamiento dentro del Congreso, lo cual le va a dar mayores libertades para avanzar sobre las reformas, para volver a darle libertad a la gente. La gente en Argentina está cansada de ser manipulada. Aquí quisieron hacer un organismo del Estado que se llamaba NODIO, que era para controlar el pensamiento. O sea, estamos hablando de una esclavitud parecía en 1984 Argentina, en ese camino. Entonces, la elección es muy simple, o libertad o esclavo del Estado. Y el Estado, según decía Weber, y Weber no puede ser acusado de ser liberal, decía que era una institución a la cual se le da la suma del poder público, la suma del uso de la fuerza. Entonces no podemos ser todos el Estado si tenemos todo el uso de la fuerza, no es así. El Estado es esa institución que con la violencia de la fuerza
en vez de usarla para proteger a los ciudadanos, los explotan, como ha sucedido en Argentina. Lamento tener que dejarlos, pero me quedo sin celular y no quiero quedar a la mitad de una charla. No, no, muchas gracias. Muy gentil, señor Geleimen. Muy gentil, Rogelio López Geleimen, esta mañana con nosotros desde Éxitos. Buenos Aires, Argentina. Y, perdón, desde Córdoba, desde Córdoba. Y siguen ahí peleados Pedro Sánchez y Javier Milei, ¿no? Bueno, es que son las dos posturas diferentes. O sea, esto atraviesa todo el mundo. Y el no entender que las nuevas generaciones tienen un poder de autogestionarse en todo. Yo hoy estoy hablando con usted gracias al maldito capitalismo que creó los celulares y hizo esto. Lo creó la Unión Soviética, de hecho. Gracias a esto puedo ganar plata sin necesidad de nadie más, a través de este aparatito. Entonces, el no entender este cambio, yo puedo aprender sin necesidad de nadie. Tengo toda la cultura, tengo la biblioteca de Alejandría en mis manos. Entonces, no entender esto, no entender que por primera vez el individuo tiene más libertad que nunca e intentar contenerlo y cercenarlo, es lo que ha llevado a esta revolución. Es lo que ha llevado a estar en contra de estas políticas de bienestar social que termina siendo un malestar social, porque es lo único que ha conseguido. Nosotros llegamos a Argentina después de 100 años de este experimento, y el experimento ha fracasado. El experimento de la intervención del Estado ha fracasado. Díganme qué país anda mejor, los que son más libres o los que son más regulados. Es muy simple. Es muy simple, es cuestión de mirar las estadísticas del mundo. Yo lo puedo ver con las estadísticas de mi país. ¿Qué pasaba cuando Argentina era libre y qué pasaba después? No hay mucho más que ver. Yo prefiero valerme por mí. No necesito que me anden diciendo qué hacer. Menos un burócrata que ni siquiera conoce mi situación y que se termina llenando los bolsillos a costa de mis impuestos. No quiero más eso. Sí. Les agradezco la invitación, dispuesto siempre para cuando necesiten. Muchas gracias, señor Geleimen. Lo único que ha fallado el capitalismo es que no ha descubierto baterías para que duren más en esos aparatos. Sí, es lo que yo reclamo. Siempre hay un término de la batería. Ese es el individualismo puro. Lo último que expresó ese hombre es el ser humano en su esencia de libertad. Como que no fuera social. ¿Verdad? Entonces, el problema de ellos es el socialismo, que quieren al individuo supeditado a los intereses sociales, y los intereses sociales son los intereses del gobierno que controla todo. Ese es el problema del totalitarismo de izquierda. Entonces, te niega tus libertades. Hay temas de libertad económica y de igualdad o de justicia económica. ¿Cuántas personas tienen que libertad podríamos económica en este sistema, analizarlo, ¿verdad? Y decir que la derecha ha fracasado en eso con el neoliberalismo. No podemos negarlo. Sí. Pero hay que ser autocrítico. Yo creo que no podemos sacrificar la libertad y la esencia del individuo. ¿De quiénes? Para que en un colectivismo, que en una crítica colectivista, los sometas a todos y decir, bueno, como fracasaron, ahora ustedes van a hacer esto que yo digo como Estado. No puedes quitarle su esencia natural al ser humano. Nosotros nacemos libres. Nada tiene más libertad en este momento que la empresa privada. Nada tiene más libertad. En Honduras, no es cierto. El colmo es que ni siquiera la gran élite económica ni siquiera paga impuestos y quiere más libertad. La empresa privada está limitada absolutamente por las cargas fiscales, está limitada por las decisiones políticas del Estado en materia de comercio internacional, en materia de inversión, en materia de constitución de empresas. No hay tal libertad económica. Cualquier empresario que quiere constituir o emprender algo tiene que irse a meter a enfrentar toda la corrupción del Estado hasta para tramitar un permiso de operación. Nos lo han dicho a nosotros. Entonces, que es la primera vez que un Estado no cobra ni coimas para un trámite, para un procedimiento. Vos estás viendo cómo está saliendo tanta pudrición de corrupción ahorita en este momento, denunciada por el mismo Partido Libre, en un sistema de izquierda. No, eso es por Jorge Cálix. Ahora, no, también en salud, en educación, todas esas cosas. No es Cálix el problema. De la farmacéutica, es el problema las mafias de que la ustedes montaron un gobierno de izquierda con ineptocracia, con gente que no tenía ninguna capacidad de gobernar, con gente que no tenía ninguna capacidad de dar respuesta a los problemas, ni siquiera habíamos tenido un staff de funcionarios ejecutar el presupuesto de la República. Y ahora vienen
con la excusa de que van a celebrar los 15 años del golpe de Estado, a montar el foro de Sao Paulo para reafirmar toda la tendencia Fernando, yo te digo constituyente que se confronta con esa tesis destituyente que vos estás exponiendo ahora, que el mundo empieza a analizar. Me gusta porque precisamente cuando el modelo económico neoliberal que usted acepta también, que fracasó, pierde fuerza, entonces sí, las propuestas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina piensan en reconstituir un Estado diferente, o en refundar un Estado. Pero con el tradicionalismo colectivista de izquierda. Pero a mí me parece que cuando el artículo habla de destituyente, precisamente es como las fuerzas conservadoras quieren quitar esa representatividad que debe tener esta democracia, que a nosotros hay que superar la democracia representativa, ¿verdad? Hay que ser una democracia más participativa del pueblo, donde haya mucho más opinión y donde la gente esté más organizada también. A mí me parece increíble que un repartidor, digamos, de Hugo, dude o de una empresa de entrega, dude en, ¿cómo se llama?, organizarse. El nivel de hartazgo a que ha llegado alguna gente. Sí, correcto, pero imagínense cómo van a resolver ellos su problema individual, de cómo los explotan, de cómo no les pagan, de cómo les quedan debiendo propinas, de cómo en la aplicación se cobra, pero ellos no lo cobran. Yo le puedo contar la tragedia de estos muchachos. Y aún así, no hay, digamos, un movimiento que los organice. El trabajo debe estar organizado para poder defender sus derechos. Esas motos tienen que pagar extorsión en los barrios para poder entrar. Imagínense, es terrible. Pues. Y es tu gobierno ya con más de 2 años y medio. En 29 meses vamos a acabar con todo lo que hicieron en 100 años no. de un decreto de intervención del Estado. Eso sí. Con un decreto de excepción en materia de seguridad. ¿Qué ha tenido resultados? Ahí están los resultados. Tenemos una disminución sustantiva de los homicidios. Mira lo que dijo Grillo. Grillo dice que ellos prometen acabar con el tradicionalismo político. Pero mira, sí. Está claro. Y aquí entre liberales y nacionalistas, muy pocas diferencias doctrinarias veo. Así es. Fuera de que en algunos gobiernos unos han sido más sociales que otros. Sí. Pero yo te digo, pero cuidado, Grillo, háganse una autocrítica. Porque ustedes prometen acabar con el tradicionalismo político. Pero mira la derecha, oxigenándose a través de ideas libertarias. Ve, estas no acaben con la izquierda, ¿sabe? Puede ser, sí. Mira lo que decía Fernando, que el principal temor de ustedes es que Milei logre controlar la inflación, mejorar la economía de Argentina. Y dice, esa es la muerte de la izquierda de América Latina, mira. Por eso están con una encarnizada oposición en Argentina ahorita. Por eso tienen a toda la izquierda en las calles tratando de evitar el funcionamiento del gobierno de Milei. Dejemos de lado el tema doctrinal si quieren, bueno, y evaluemos económicamente cuáles son los resultados. Ahora mismo, en Argentina, o sea, hay un aumento del 10% de la extrema miseria. Pasó del 9.5 al 18 punto y algo, 18.4, una cosa así. Extrema miseria. Tenés 25 millones de pobres en Argentina, aumentó más del 15% de la pobreza en 6 meses. ¿Sí? Tenés a toda la gente en las calles, tenés a los jubilados desprotegidos. Se acabó los sistemas de investigación. ¿Te dijo Milei que eso iba a suceder o no? Pues sí, lo dijo que iba a suceder, pero sobre todo afectando a la élite. Y si eso sucedió y se dio, entonces la gente se siente traicionada en las calles. Significa que el beneficio de las medidas que está tomando vienen también. Mira, sí hay gente en las calles, es cierto, hay gente inconforme, sobre todo. Y no es el peronismo. No. Son los jubilados, son los trabajadores, sí. Pero generalmente hay peronismo ahí también. La gente no se mueve cuidado con ese segmento de la población. Está financiada por el Foro de Sao Paulo. Cuidado. Pero Fernando, yo ahí también, mira, yo creo que la derecha sataniza ese Foro de Sao Paulo. Lo hace más grande. ¿Sabes qué? Con esta reunión que van a tener aquí, yo le digo a mis compañeros, como medio de comunicación tenemos el deber de darle cobertura. Van a venir algunos presidentes. No sé si todavía no están confirmados. No está confirmado. Te confirmo pronto, pero yo siento que la derecha sataniza ese Foro de Sao Paulo. Es por la capacidad económica que han montado. Han montado un fondo internacional para financiar campañas políticas en toda Latinoamérica. Entonces nos están agrediendo a las democracias y a los partidos políticos, tratando de terminar con ese tradicionalismo político. En todo caso, los que no estén de acuerdo con el foro de Sao Paulo tienen que combatirlo con ideas. Por eso lo invito yo a debatir. Incluso si viene, tal vez Renato incluso nos puede abrir un espacio acá y viene don Fernando y viene alguien de estos líderes de izquierda también y debatimos de lo que está pasando en América Latina. Medio de comunicación que se niega a un debate de este tipo, olvídate, no es medio de comunicación. Periodista que se niega a un debate de este tipo, es que no es periodista. O está asumiendo
causas de periodismo militante. Yo te voy a decir algo, lo que yo menos tengo y no quiero es ser periodista militante. Claro. Voy a la pausa y retorno con una reunión, hay un ambiente de camaradería entre Bukele y Milei. Y Milei. Y mira que el gobierno de Honduras y el gobierno de Argentina coinciden con ese modelo de seguridad de Bukele, ¿verdad? Sí, porque efectivamente hay un deporte. Claro, analicémoslo después de la pausa. Claro que sí. Tosin Santos comparte a través de X, muy sencillo para que la gente comprenda, es promover las libertades versus el estatismo empobrecedor, fomentar una cultura de individuos que se conviertan en leones versus individuos que se conviertan en borregos. Claramente los estatistas prefieren borregos. Oense Lara comparte, muy buenos días Renato, las ideas y acciones de Milei traerán resultados positivos y se observarán a mediano plazo, influyendo mucho en los países sudamericanos o fronterizos a la Argentina. Saludos. Juan Carlos Hernández comparte, francamente creo que no terminará su mandato, eventualmente fracturará más de lo que le sumará a la derecha a ultranza. Comparte Alessandro Noel Benítez, su insistencia en políticas de libre mercado y reducción del tamaño del Estado podría adoptar reformas similares de tendencias intervencionistas. Compartan los televidentes, continúen enviando sus mensajes. ¿Tenés el ambiente de camaradería ahí entre Milei y Bukele? Esos dos cabrones, pongámosle atención en América Latina. Claro, claro que sí. Mira, a Milei y a Bukele, pongámosle atención en América Latina. Pausa y volvemos. Porque... ¿Quién admira a quién ahí? Tenemos un tuit. Un mensaje en X de Kevin Rodríguez Castillo que comparte las políticas libertarias no solo son en Argentina, las implementadas por Nayib Bukele son libertarias. El camino es claro, queremos pagar más impuestos para mantener a funcionarios públicos con sus prados blindadas o menos intervención estatal y más libertad. Comparte a través de X. Ok, gracias Lucecita. Tengo un minuto para don Irving Guerreros. Recuerdan ustedes, fue subsecretario de Economía. Irving es un hombre graduado como el mejor índice académico de su promoción en la Elbel School. Así que lo escuchamos porque Irving también enarbola esas ideas libertarias. Don Irving Guerrero, adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. No, fíjate que mi índice no era de los mejores, habían otros mucho mejores. Bueno. Que yo, pero igual, muchas gracias por tus gentiles palabras. Muy buenos días a los caballeros asistentes. Quiero hacer relación al comentario del Grillo, quien dijo que los empresarios gozamos de libertad. Cuando yo lo escuché decir eso, se me erizaron los pelos, porque obviamente él, como no es empresario, nunca ha pasado por ARSA, ni Ambiente, la alcaldía, Serna, el Instituto de la Propiedad o la SAR, donde sacar una resolución o sacar un permiso o sacar una nota de crédito es virtualmente imposible. Claro, para eso hay que ser empresario, para entender a qué me refiero, cómo la tramitología nos está asfixiando y básicamente para todo quieren que le pidamos un permiso a un funcionario público. Correcto. Le voy a hacer una pequeña reflexión. Uno, en Nicaragua, si usted es dueño de una casa y la quiere vender, tiene que pedirle permiso al Estado para vender su propia propiedad. No, eso no es una expropiación directa, es una expropiación hecha mediante regulaciones. No. Y eso fue lo que dijo Milei en Davos hace poco. Ya no es necesario que los gobiernos autoritarios expropien, lo hacen mediante el exceso de regulaciones. Y te voy a hacer un ejemplo claro. El acuerdo 418 de ARSA, donde indica que pronto vamos a tener que pedir autorización a un funcionario público para que nos dé permiso para importar materias primas. ¿En qué cabeza cabe que tengo que ir a pedirle permiso a un funcionario público que si anda de mal humor, que si anda de vacaciones, que si no le caigo bien no me da permiso no me da autorización para importar mi materia prima? ¿En qué cabeza cabe? Además de eso, en el mismo acuerdo, en el inciso 18, indica que cualquier falta a ese reglamento puede llevar a que ARSA te suspenda tu licencia sanitaria. Es decir, ahí se lo acabo de decir con claridad que ese es un instrumento por medio del cual a puras regulaciones el Estado amenaza la integridad de las empresas, el Estado amenaza la sustentabilidad de las empresas, porque quiere que le entreguemos a un pinche funcionario público que no sabe lo que hace el futuro de nuestros inventarios y de nuestras ventas. Es bien interesante. 63% de los funcionarios públicos el día de hoy no tienen la más mínima idea de lo que están haciendo. Eso no lo dije yo, lo dijo un funcionario de este gobierno.
quien dijo que el 63% de los empleados no tienen el perfil para el puesto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que no funciona nada. Las empresas paralizadas, no podemos resolver nada en ninguna institución, pero el Estado socialista es excelente para crear empleo. ¿Cómo lo crean? Ponen a una persona en un elevador para que apriete el botón, porque creen que somos tan inútiles que no podemos apretar el botón del piso al que queremos ir. Esa es la forma en que los socialistas crean empleo, pero eso no es todo. Irving, te corto porque no tengo tiempo y te invito a un programa que debatamos en un programa lo que estás planteando, porque es bueno debatirlo. Y yo quiero pasar la última pausa porque ayer no la pasé. Por favor, quien está allá en el máster, ayúdenme con eso. Con la última pausa comercial de Frente a Frente.